Hoy vamos a estar conversando de enfermedad celíaca y nos interesa pues saber qué es la enfermedad celíaca, porque gastroenterología tiene que ver con las enfermedades desde la boca hasta el ano. La boca, ahí están los odontólogos, pero evidentemente que después de ahí el tubo digestivo termina en el ano, y todo lo relativo, esófago, estómago, intestinos delgados, intestino grueso, el hígado, en fin, todas esas estructuras pues las toca el gastroenterólogo, y hoy tenemos la oportunidad de conversar con esta profesional de la gastroenterología. Muy buenos días, doctora Coralina Santana. Buen día a todos, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, para mí un placer estar aquí con todos ustedes, así que gracias. Usted no es invitada, doctora, lo que pasa es que usted se pierde de vez en cuando y entonces parece que ya la cantidad de pacientes que tiene le impide venir con más frecuencia, pero usted es de la casa. Es más, ella es tanto de la casa que nos invitó a nosotros a venir. Entonces, doctora Coralina Santana, enfermedad celíaca, ¿qué es la enfermedad celíaca de forma llana, que la gente lo entienda fácilmente? La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmunitaria del intestino delgado. Y cuando decimos autoinmunitaria, sabemos que son ese tipo de enfermedades que se caracterizan porque el organismo ataca al propio organismo. Entonces, esta se produce cuando un paciente genéticamente predispuesto presenta alguna intolerancia o sensibilidad al gluten o a alguno de sus derivados. El gluten, que es una proteína, una partícula que se encuentra en todo lo que es trigo, cereales, cebada, centeno. Entonces, el cuerpo, cuando el paciente o la persona ingiere algo que contenga uno de estos alimentos, detecta eso como extraño. Entonces, lo que hace es que lo ataca, y a nivel del intestino delgado, que es en donde ocurre la mayor parte de la absorción de nutrientes y de absorción de vitaminas, entonces se produce una inflamación secundaria a esa reacción, y esa inflamación entonces afecta a las vellosidades, que son las que se encargan de la absorción. Entonces se produce inflamación, se produce una migración de células anormales, y es por ahí por donde comienzan entonces la mayoría de los síntomas que se presentan, que la mayoría son en el intestino delgado. Entonces, pero no todos. Esta es una enfermedad multisistémica porque puede afectar otras partes del cuerpo. Por ejemplo, se puede afectar la piel, produciendo una dermatitis herpetiforme. Incluso se puede afectar hasta el corazón, se puede afectar la parte neurológica, porque sobre todo en la niñez el paciente puede presentar alteraciones periféricas cuando tiene sobre todo un consumo excesivo de gluten. Entonces, la enfermedad celíaca es cada día, se presenta un aumento considerable. Se considera actualmente que el 1% de la población a nivel mundial tiene enfermedad celíaca, pero muchas personas, quizás la mayoría... ¿Qué cantidad, doctora? Un 1%. Es mucho. Estamos sí, es hablando mucho. De una cantidad impresionante a todo lo largo y lo ancho. La gente que sufre de esta enfermedad, doctora. Y una gran parte, tiene enfermedad celíaca y nunca va a llegar a un diagnóstico. Siempre o se va a subdiagnosticar, no lo sabe el paciente quizás determinarlo. Y va a depender también mucho de los síntomas. Quizás aquellos pacientes que tengan síntomas muy vagos nunca van a llegar a darse cuenta de que tienen una enfermedad celíaca, y eso ocurre con mucha frecuencia. Entonces, esta enfermedad está ligada a los alimentos. Es una enfermedad que la va a padecer específicamente en el intestino delgado. Sí. Después del estómago lo que tenemos es intestino delgado. Luego tenemos entonces la cloaca, que es el intestino grueso, ¿verdad? El colon, para ser más específico. Pero entonces esta enfermedad se centra en esta parte del tubo digestivo, en el intestino delgado. ¿Afecta a hombres y mujeres de igual manera, o hay alguna diferencia? No hay ninguna diferencia establecida. Se ha en algún momento planteado la teoría de que pueda afectar un poco más a las mujeres, pero hay afectación de igual manera. Lo que sí que está ya muy establecido, la enfermedad es mucho más común, más frecuente en la edad pediátrica, en donde mayor se diagnostica es en los niños, aunque hay un pico de presentación
en donde el paciente puede presentar síntomas y usualmente es entre los 10 a los 40 años. E incluso más allá de los 40 años también se puede ver. En los niños cuando se presenta, sobre todo en las madres que lactan, lo usual es que veamos que la enfermedad se empieza a manifestar a partir del año o cuando cesa ya el proceso de lactancia. También a partir de los 6 meses... O sea, en esa etapa no nos damos cuenta porque el niño está siendo amamantado, la leche o porque aunque reciba leche, si por ejemplo no ha iniciado la alimentación complementaria en donde comienza el consumo de cereales y de todos sus derivados, que es en donde se encuentra el gluten, entonces no vamos a ver todavía ninguna manifestación clínica. A medida que el niño empieza a comer, que empieza a alimentarse, que empieza a ingerir este tipo de alimentos, ya empiezan a veces de manera sutil todos los síntomas, que en los niños suele ser bastante florido, a diferencia de los adultos. ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, que nosotros vamos a encontrar característicos, ¿no? O más florido, porque esta es una enfermedad, ¿verdad? Que quizá no tiene cosas muy particulares como síntomas, pero ¿qué es lo habitual encontrar en la enfermedad celíaco? Va a depender, porque tenemos diferentes tipos de enfermedad celíaca y se clasifican según la sintomatología. Entonces, en el paciente puede estar sintomático, puede presentar una etapa subclínica, que es en donde no presenta síntomas o síntomas muy vagos, como que muy ambiguos, o puede estar latente, que quizás fue el paciente que en algún momento la tuvo, pero que ya no está activa la enfermedad. Entonces, sobre todo en los niños, que es en donde vemos más síntomas que nos pueden llamar la atención, inmediatamente el niño empieza la alimentación complementaria y se le empieza a administrar trigo y todo lo demás, comienzan a presentar diarrea, una diarrea bastante frecuente que en muchas ocasiones se puede asociar a la ingesta de lo que el niño comió, y al rato puede presentar diarrea. Esta diarrea en los niños suele ser líquida, suele ser muy voluminosa, o sea, la cantidad de heces, de evacuaciones, se nota que tiene un contenido anormal. Puede tener, o sea, cuando el niño evacúa se puede ver como flotando, porque al no poder absorber de manera adecuada los nutrientes, las heces salen voluminosas y con presencia de grasa, o lo que nosotros conocemos como esteatorrea. El niño puede presentar distensión. O sea, que se queda lo que excreta, lo que defeca, entonces se queda en la parte de arriba, queda flotando, ¿no? Sí, y uno la ve y llama la atención, incluso puede tener como mucosidad a las heces y ese color también como medio blanquecino, no tiene un color típico. Hoy conversamos con la doctora Coralina Santana, estamos hablando en gastroenterología de la enfermedad celíaca y usted puede contactar con nosotros en el 809-682-9850, 809-682-9850. Si está fuera del país, lo puede hacer en el 833-380-0062 y tenemos la oportunidad también de las conexión con YouTube, el canal en YouTube, ahí están la posibilidad de en el chat de YouTube y de Instagram. Adelante, buenas. Sí, buenas. Hola. ¿Cómo se detecta? Buenas, perdón. ¿Cómo se detecta que uno tiene una enfermedad celíaca? Porque, por ejemplo, eso que ella describió, yo me acuerdo haberlo visto en mi heces cuando era niña, pero yo tengo 60 años y yo a mí de vez en cuando me dan diarrea y la verdad es, yo dejo de comer pan y se me baja el abdomen. O sea, yo me siento mucho más ágil, menos pesada. Yo llegué a un punto que ya yo he dejado todo lo que tiene gluten y todo lo que tiene lácteos, porque yo estoy grave en eso. Muchas gracias. Tengo una endoscopía y una colonoscopia ya que me voy a hacer próximamente. Ok, gracias por cuando eso le iba a decir con la parte del diagnóstico, al momento o sea, se hacen pruebas de sangre que básicamente miden anticuerpos que se presentan cuando uno tiene la enfermedad. Se llaman antitransglutaminasa, antigladina, estos anticuerpos. Se hacen en el laboratorio con una muestra de sangre. Adicionar a estos anticuerpos que pueden ser como parte de uno comenzar de intentar diagnosticar la enfermedad, cuando le hagan la colonoscopía y la endoscopía, es importante que se tomen biopsias del intestino delgado, porque a través de las biopsias es que el patólogo, que es quien se encarga de hacernos el reporte, nos va a decir que hay atrofia de vellosidades, o sea que las vellosidades, que son las que deseamos que se encargan de la absorción, están aplanadas,
que hay presencia, por ejemplo, de linfocitos dentro de esa parte del intestino que no es normal, y el mismo patólogo te reporta, o sea, datos altamente sugestivos de enfermedad celíaca. Entonces, una vez que hay un miembro con enfermedad celíaca, los miembros de primer y segundo grado pueden, o sea, los hijos, por ejemplo, pueden tener un riesgo aumentado porque es una enfermedad que se puede heredar, de tener enfermedad celíaca. Entonces es importante hacer las pruebas genéticas, los anticuerpos se llaman DQ2 y DQ8, también se hacen por sangre y nos ayudan a confirmar el diagnóstico. Entonces, incluso si alguno de los miembros de la familia, o sea, si yo tengo enfermedad celíaca y mi hijo presenta algún síntoma sugestivo, ya sea diarrea, distensión, dolor abdominal, entonces yo debo realizarle también la prueba para determinar si él también tiene enfermedad celíaca, porque por el hecho de yo tenerlo, ya él tiene un riesgo bastante aumentado. Entonces, en el caso de los adultos, se presenta justo como usted más o menos refiere. O sea, los niños decíamos que pueden presentar diarrea, pueden presentar distensión abdominal, dolor abdominal. Son niños que pueden presentar déficit de múltiples vitaminas, porque dijimos que el intestino delgado se encarga de la absorción de nutrientes y de vitaminas y de minerales. Entonces, son niños que pueden tener anemia por déficit de hierro sin que encontremos la causa, pueden tener trastornos de la absorción del calcio y de la vitamina D, incluso pueden tener baja estatura, bajo peso, por todas las deficiencias nutricionales que puede presentar. En los adultos esto no pasa tanto, los adultos los síntomas son más inespecíficos y se caracterizan justo por eso. Dolor abdominal, distensión, el paciente nota que cuando consume harina o algo que contenga gluten, siempre presenta esa digestión, esos trastornos, por ejemplo, digestión lenta, se puede llenar un poco rápido, puede tener aumento de gases, o sea, de eructos y aumento de flatus, y puede tener también diarrea. Entonces, los síntomas pueden mejorar, inmediatamente el paciente deja de consumir gluten, como le pasa a esta persona que nos llamó, y se reinician siempre que consuman gluten, ¿de acuerdo? Doctora, usted ha mencionado que las causas son, vamos a decir que meramente genéticas, pero ¿se han identificado a otras causas o simplemente es un asunto hereditario? Hasta ahora lo que se ha identificado es que es un asunto hereditario. Sí se ha logrado afiliar a otras enfermedades de origen autoinmunitario, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, que ya sabemos que es la que se presenta a edad temprana, tienen un riesgo aumentado. Pacientes que tienen tiroiditis también autoinmune pueden tener un riesgo, y los pacientes que tienen algunas afecciones hepáticas de origen autoinmune, como la cirrosis biliar primaria, en donde un gran número de ellos pueden presentar enfermedad celíaca, o por el contrario, los pacientes que tienen enfermedad celíaca pueden en algún momento presentar esta condición de cirrosis biliar primaria. Hoy conversamos con la doctora Coralina Santana, cátedra médica, habla de la enfermedad celíaca, una enfermedad ligada a el consumo de una proteína, el gluten, que viene sobre todo en los granos, en los cereales, en el trigo. Y hay algunas personas que entonces no manejan adecuadamente pues estos alimentos, y entonces toleran. Se produce esta enfermedad. Usted ha dicho que estos pacientes padecen de diarrea, sobre todo diarrea después de alimentarse, que se les avienta el vientre, se les hincha el abdomen. Estos pacientes también tienen otra sintomatología fuera de lo gastrointestinal. Sí, eso mencionábamos. Estos pacientes pueden presentar alteraciones a nivel de la piel, específicamente una condición que se llama dermatitis herpetiforme, en donde sobre todo a nivel de las áreas herpetiforme. Entonces son lesiones como pápulas, bolitas, ampollas que se forman en los lugares en donde hay mucha flexibilidad, por ejemplo a nivel de las rodillas, de los codos. Estas lesiones suelen ser rojizas
Incluso el paciente, esta puede ser la primera manifestación que uno vea de enfermedad celíaca. El paciente va al dermatólogo diciendo que le salen estas lesiones, que no sabe la causa, y cuando se empieza a indagar, a hacer una buena historia clínica, entonces el paciente dice, sí, a mí me da diarrea ocasional, me da distensión, me aviento mucho, me lleno de gases, y ya por ahí uno va pensando en el posible diagnóstico de enfermedad celíaca. Vamos a ver qué dice la gente. Hoy en Cátedra Médica tenemos a la gastroenteróloga, la doctora Coralina Santana. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos Se días. llama María, tu compoblana también. Hola, María. Oye, yo sufro de todo eso que la doctora está diciendo, desde que yo soy muy pequeña. Yo de que como cosas de harina, yo no puedo comer ni harina de maíz, ni batata, ni el pan, eso me pone grave. Pero te voy a hacer una pregunta. Yo me tienen gastro, pero la doctora me dijo a mí cuando me hizo la cosa de la hepatitis, que yo no tenía hepatitis, pero que tuve como contacto con alguien que tenía hepatitis. Yo dije, pero explíqueme eso, ¿tengo o no tengo? No tiene, pero tuviste contacto. Y mi papá murió de una situación. Si todas las familias de mi papá terminan con un problema hepático, y después que cuando mueren hasta la sangre, la vomita, no sé cómo se llama esa enfermedad. Entonces yo dije, oh Dios mío. ¿Y cuál es tu pregunta, María, puntualmente? Mi pregunta puntualmente, siempre el lado izquierdo me molesta. Porque yo comí batata hoy, que tenía años que no, y ahí es solo del lado izquierdo que no le soporto. Y una acidez tremenda. Ok, ¿y tienes diarrea frecuentemente cuando comes batata, cuando comes harinas y eso? No. Ya. Pero sí me cae mal el pan y todo eso, no lo puedo comer. Muy bien. Pues muchas gracias, María, por tu comentario, por tus preguntas, por tu participación día a día en Cátedra Médica. En el caso suyo hay que destacar que hay pacientes que tienen enfermedad celíaca, pero hay otros que simplemente tienen solo cierta sensibilidad al gluten y no aplican, o sea, no cumplen con todos los criterios para uno diagnosticarlos como enfermedad celíaca. Si se presentan esos síntomas así de manera puntual, luego de consumir gluten, o sea, alimentos que contengan gluten o sus derivados, se debería investigar probablemente con pruebas de sangre, o sea, con los anticuerpos, determinarlos en sangre, valorar hacer una biopsia, como dije, de algún segmento del intestino delgado, ya sea con endoscopía o colonoscopía o con ambas, y si hay alta probabilidad, entonces hacer las pruebas genéticas, que también dije que se hacen por sangre, para aclarar esa parte, porque María puede ser el grupo de pacientes que no te presentan todos los síntomas de manera florida y que tienen una enfermedad celíaca, o sea, latente, y que los síntomas se mantienen así fluctuando de manera puntual cuando ella ingiere este tipo de alimentos. Al ella quizás retirarlos, entonces mejora. Entonces lo ideal es que ella se investigue. Por la parte de la hepatitis, primero habría que ver qué tipo de hepatitis fue. Me imagino que fue B o C. Porque la A, que es fecal oral, esa no presenta riesgos. La mayoría de pacientes mejoran de manera espontánea y no se administra tratamiento. Sí. Entonces, la B o la C debió ser. Entonces, me imagino que ella se refiere a la B, en la que en algún momento pudo haber tenido algún contacto, y entonces hasta un 80% de los pacientes que tienen hepatitis B curan solos. Y cuando ya tú haces la medición, o sea, de pruebas de sangre para determinar el estatus de la hepatitis, te dice que al paciente le dio y que él se curó. Hay otra parte que por el contrario necesita tratamiento, y la idea del tratamiento es que estos pacientes ya puedan negativizar el virus. Entonces, probablemente ella fue del grupo que en algún momento le dio porque tuvo contacto cercano con un familiar y se curó, y por eso su doctora le dijo eso. O sea, estamos asumiendo. O sea, hay cura total, doctora. No una enfermedad autoinmune. De la hepatitis C, la hepatitis C, de la hepatitis C, perdón, se cura total. El hepatitis B sí puede también llegar a negativizar con el tratamiento. Fue que me fui, pensaba que estaba hablando de la enfermedad celíaca. Perfecto. Doctora, el tema, por ejemplo, de que hay pacientes que consumen harina, trigo, gluten, en fin, y desarrollan la enfermedad celíaca con todas las manifestaciones que usted decía. Y hay otras personas que no tienen esa situación. Da la oportunidad, entonces, hemos hablado en otras oportunidades con usted, de hablar de la microbiota, de los microorganismos que tenemos en el tubo digestivo.
¿hay algún papel de estos microorganismos que interfieren en que en algunos se desarrolle y en otros no? Hasta ahora se conoce. La parte de la microbiota se ha estudiado muchísimo e incluso se supone que dependiendo puede tener un papel protector. Pero en el caso de la enfermedad celíaca, más que la microbiota, es la predisposición genética que pueda tener el paciente. Entonces, que haya una intervención que esté clara, que esté establecida, no. Aunque sí, o sea, se han presentado muchos estudios que dicen que la microbiota puede tener un factor protector. Entonces, eso va a variar mucho, pero claramente, sobre todo la predisposición. Por eso es que si hay, por ejemplo, un familiar que tenga enfermedad celíaca, siempre en los hijos, incluso en los nietos, al mínimo síntoma tú debes investigar, porque la genética hasta ahora es lo que más tiene, lo que más influye en que se desarrolle la enfermedad. ¿Por qué, doctora, hay que investigar? ¿Por qué razón es importante investigar si se trata de enfermedad celíaca o no? Porque tiene un componente hereditario sumamente importante, o sea, se hereda con gran facilidad en los familiares de primer y segundo grado, dígase hijos, por ejemplo, nietos, incluso en sobrinos, uno tiene un riesgo aumentado. O sea, si mi mamá la tuvo, yo puedo tenerla. No es que la voy a tener necesariamente, pero tengo un riesgo mayor al que tiene la población normal que no tiene ningún familiar, por ejemplo. 809-682-9850 es la línea de contacto aquí en cabina y la línea internacional 833-380-0062. Hoy conversamos con la doctora Coralina Santana y hablamos sobre la enfermedad celíaca. Doctora, nos gustaría que usted pudiera hablar de cuál es el aporte que tiene el gluten en la alimentación de los individuos, porque quizás la gente oye ahora que la persona que tiene enfermedad celíaca tiene un tema con el gluten y le puede causar curiosidad. El gluten se utiliza, o sea, las harinas, o la parte que tiene el gluten como tal, sobre todo para espesar los alimentos, o sea, las sustancias que tienen que ver con harina, con cereales. Obviamente son una parte importante porque contienen mucha fibra y sobre todo aquí que hemos hablado del estreñimiento y de todo eso, sí, también nos aporta mucho y tiene también su valor calórico, por así decirlo. Igual, que quede claro que una persona puede vivir perfectamente sin consumir gluten, porque simplemente se va a limitar a no consumir trigo, a no consumir cereales, ni nada que contenga, por ejemplo, la cebada, la malta, que a veces el paciente dice, bueno, no voy a comer harina, pero de repente se bebe una cerveza y la cerveza tiene malta y entonces ahí empiezan los síntomas y te dicen que él se distiende cuando bebe alcohol, pero que él no come nada de harina. Y es por eso, porque tenemos que tener claro que el gluten se encuentra en diferentes alimentos, que no es solamente trigo, limita cebada, centeno. Malta. Entonces, ¿qué puede ingerir una persona? Bueno, tenemos una lista muy grande. El paciente puede consumir maíz, puede consumir arroz, más o menos hablando de alimentos de ese tipo, pero obviamente el paciente que tiene gluten, uno le recomienda que debe tener una alimentación muy variada y muy saludable, que incluya frutas, verduras, vegetales, carnes, evitando en exceso las carnes rojas y evitando todo lo que tenga trigo, claro, pero lo único que va a evitar es lo que contenga gluten, o sea, harina de trigo, cereales, pero fuera de eso puede consumir, como dije, arroz, maíz y todos los alimentos que tengan que ver con frutas y vegetales. Ya, por ejemplo, cuando el paciente sale a comer, tener mucha cuenta, porque aunque dice, bueno, me voy a comer un pollo, pero resulta que se come un pollo o una carne empanizada, eso tiene harina y entonces le cae mal. Siempre que el paciente, cuando tú le diagnosticas con enfermedad celíaca, la base del tratamiento es fácil, es eliminar todo lo que tenga gluten de la dieta, o sea, todo lo que es harina de trigo, cereales, centena, cebada, malta. Entonces, el paciente a veces tú le eliminas la dieta de gluten y te dice que sigue presentando síntomas. Entonces, lo que hay es que revisar con exactitud qué está comiendo el paciente, porque entonces, si se bebe una cerveza, si se bebe una malta, si consume, como digo, en algún restaurante, en algún lugar en la calle, un pollo empanizado, una pechuga o algo de ese tipo, entonces puede presentar síntomas y el paciente asume que está llevando una dieta estricta y resulta que no.
que no le está llevando porque dentro de su dieta se están incluyendo alimentos que sin él quizás tener la precaución tienen gluten. Entonces, usualmente uno le entrega una dieta al paciente que te dice alimentos que no contienen gluten, alimentos que podrían contener gluten y alimentos que contienen gluten y que definitivamente están prohibidos. Para ¿De usted. acuerdo? Doctora, hoy día existe una tendencia de una dieta libre de gluten y entonces la pregunta es, ¿qué piensa usted? Y esto cuando pregunto siempre, ¿qué piensa? Es una opinión muy particular. En estas personas que sin tener enfermedad celíaca diagnosticada, sin ser celíacos, asumen el restringir el gluten. ¿Cuál es su parecer? Bueno, honestamente no me parece, o sea, no estoy de acuerdo, porque si el paciente no tiene ninguna intolerancia, no tiene ninguna afección, no tiene ningún síntoma, no hay por qué hacer una dieta excluyendo el gluten. O sea, el gluten es un cereal que, como dijimos, es parte de nuestra alimentación, que sí, que aporta fibras, que aporta nutrientes, y si tú tienes la opción de consumirlo, no veo ninguna contraindicación para hacerlo. Ya si hay establecido un diagnóstico, si hay síntomas claramente, pues tenemos que dejar de consumirlo. Pero hacer una dieta por hacerla, porque me parece, o sea, no tiene mucho sentido. Pero esa es una opinión. Podría haber carencias nutricionales al dejar de consumir, o sea, al tener una dieta sin gluten, ¿pudiera haber peligro, carencias nutricionales? No, porque si el paciente se alimenta de manera adecuada, como digo, si tiene una dieta bastante balanceada, acuérdense que él va a poder comer, por ejemplo, maíz. Entonces, va a tener consumo, ingesta de fibra por otras partes. Es un paciente que puede tomar lácteos y sus derivados, o sea, leche, queso, yogur, siempre y cuando no tenga malta o algún otro derivado del gluten. Puede comer carnes. Entonces, no hay ningún problema. Ya, de hecho, cada día es más común en países desarrollados, porque esta enfermedad es más común, por ejemplo, en Europa. Es muy común que hayan departamentos solo con alimentos libres de gluten. O sea, tú ves harina sin gluten, cereales sin gluten, o sea, lo modifican y tienen una gran variedad. En países en vías de desarrollo, como el de nosotros, es un poquito más lento tener acceso a esos alimentos, pero ya incluso tú vas a los supermercados y cada día con más frecuencia tú ves una zona, un pequeño departamento en donde te ofrecen pastas, una serie de alimentos sin gluten. Igual incluso ya en los restaurantes, cuando uno va, si tú dices yo soy intolerante al gluten, también hay ciertas opciones para ti. O sea que el paciente no tiene que tener necesariamente carencias o limitaciones porque hay muchas opciones ya que te permiten tener una dieta bastante balanceada sin tener ningún déficit nutricional o calórico, por ejemplo. Pero no hay ninguna cerveza sin gluten, para el que le gusta la cerveza, claro. Que yo sepa, no, porque es que todas tienen malta, entonces cebada, entonces no, lo siento. ¿No? Doctora. El doctor va a decir, bueno, pues entonces me bebo mi vino o mi whisky. El vino. Doctora, desde el punto de vista, digamos, de la relación que tiene esta enfermedad, digamos, con la anemia y con la pobre absorción de algunas vitaminas, como el caso de la vitamina D, la vitamina A, en fin. ¿Por qué razón, por qué mecanismo estos pacientes tienen estas carencias? Como decíamos, el intestino delgado es en donde se produce la absorción de nutrientes y la mayoría de vitaminas, sobre todo vitaminas liposolubles. Entonces, al haber una inflamación y una atrofia de las vellosidades, que son las que se encargan de iniciar la absorción, entonces hay carencia de estas vitaminas porque estas no se pueden absorber de manera adecuada. Entonces el paciente tampoco tiene, o sea, el intestino del paciente no tiene la capacidad de absorber nutrientes de todo lo que comemos, que es lo que sucede en un paciente normal. Nosotros ingerimos los alimentos, pasan del estómago al duodeno y comienza entonces el proceso de digestión, de empezar a descomponer, por así decirlo, esos alimentos para de ahí el intestino empezar a extraer todos los nutrientes. Y entonces,
continuar con el proceso de la digestión. En un paciente con enfermedad celíaca, esto no sucede, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome de mala absorción, en donde también las vellosidades se aplanan, se ponen chiquitas, y eso no permite que que el paciente absorbe, y de ahí que son pacientes que, sobre todo en la niñez, pueden estar en bajo peso, pueden tener todos los déficits nutricionales que dijimos, pueden tener una estatura pequeña porque también tienen déficit de vitamina D y de calcio que se absorben sobre todo a nivel del intestino, o sea, de la parte distal del intestino delgado, y por ahí entonces se derivan los demás síntomas. Bueno, señores, ¿Cuál es nos la vamos a sobrevida una de pausa. estos Nos vamos a una pausa y entramos contigo, Roberto, con el tema de la sobrevida de estos pacientes. Señores, conversamos hoy con la doctora Coralina Santana de enfermedad celíaca.